Ok, bueno, entonces el día de hoy vamos a hacer dos ejercicios. Uno que es el ejercicio que ustedes tuvieron de lección y otro es un ejercicio de un examen pasado que creo que la otra vez estuvieron preguntando por en el grupo. Me pidieron que les dé un ejercicio, el ejercicio 20 del deber, que es el de la caliza. Me parece, bueno, lastimosamente no lo alcancé a preparar. Ok, entonces vamos a comenzar, que es este que está aquí. Ok, bueno, considero que estos dos ejercicios son bien completos, tienen de todo, ¿verdad? Un poco, y eso es obviamente lo que va a ir en esta parte del examen. Si ustedes tienen alguna pregunta, ya saben, bueno, pueden si quieren alzar su mano, pueden directamente prender su micrófono porque a veces no me sale el chat, entonces para que su pregunta no se quede sin responder. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Que bueno, en un proceso de producción de etanol, ¿verdad? Tenemos esta reacción, pero aparte también ocurre una reacción secundaria no deseada, ¿verdad? Bueno, en ese caso nosotros tenemos que, bueno, vamos a ir haciendo el esquema. Entrada, aquí tenemos nuestro reactor, y acá tenemos la salida, ¿verdad? 1 y 2. Ok, entonces nos dice que en el reactor, ¿verdad? A la salida, en base seca, ok, acordémonos que muchas veces nosotros, o ¿cuál es la diferencia entre lo que es base seca y base húmeda? Ok, simplemente que la base seca incluye, digamos, todos los componentes menos el agua, y en la húmeda ya se la toma en cuenta. O sea, ¿esto qué quiere decir? Digamos, si nosotros nos ponemos a analizar un poco, ¿verdad? En los reactivos, o lo que va a entrar al reactor, vamos a tener etileno, ¿verdad? Y agua. ¿Ok? Y acá, ¿verdad? En los productos vamos a tener, bueno, como podemos observar aquí en la base seca, acá tenemos etileno también, eso quiere decir que la conversión no es del 100%. Tenemos este etanol, C2H5OH. ¿Qué más? Mm, tenemos este que está aquí, el C2H5 2O. Y aparte también tenemos agua, porque en esta reacción que está acá, bueno, esto que está aquí, esto no va. Uy, ya. Aquí podemos ver que también sale agua, o sea que si bien hay agua que se consume, también hay agua que se produce. Entonces, vamos a tener agua a la salida. ¿Ok? Entonces, esas composiciones de base seca corresponden a esta. Si nosotros sacamos la composición en esta corriente, ¿verdad? Vendría a ser, digamos, vamos a hacer X del C2H4. Sería los moles de C2H4, ¿verdad? De la corriente 2, dividido para todos los moles totales de la corriente 2. Y estos moles totales, usando toda la corriente, vendría a ser la sumatoria de esto, de los moles de esto, más esto, más esto, más esto. ¿Ok? Ahora, en este caso nos están dando base seca. ¿Eso qué quiere decir? Que en los moles totales no vamos a considerar el agua. ¿Ok? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a tener, digamos, los moles de C2H4 dividido para los moles de C2H4 más los moles de C2H5OH más los moles de C2H5 2O. ¿Ok? Porque si se dan cuenta, aquí no estoy considerando el agua y eso lo hace una base seca. ¿Ok? Entonces en sí yo tengo las composiciones considerando únicamente estos tres componentes. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Pues, ¿puedes repetir? Es que no entendí esa parte última. ¿Por qué estás haciendo todo ese proceso? Ya, porque si te das cuenta aquí me están dando esas composiciones. Entonces esos valores de composiciones, esto que está aquí, ¿verdad? Me va a ayudar a resolver el balance de materia, que es lo que yo tengo que hacer.
Bueno, aquí en el tal B, que se calcula flujos y composiciones desconocidas en el reactor. Ok, no sé si tal vez ahí respondí tu pregunta o si alguien tiene alguna otra duda. Ok, entonces, ahora nos dice que aparte bueno, de estas composiciones que nos da el ejercicio, nos dice que trabajamos con 100 gramos mol de agua, o sea, en el reactor, trabaja con 100 moles por segundo de agua y que se está en un 25% de exceso. ¿Ok? O sea que cuando nosotros trabajamos con este flujo, tenemos esas composiciones en base seca. Entonces, bueno, nos dice, bueno, dibuje el algoritmo de resolución que seguirá en este caso y plantee todas las ecuaciones del balance de materia por componentes. Calcule los flujos y composiciones desconocidos en el reactor. Esto que está aquí lo vamos a simplificar en un solo literal porque vamos a resolver el balance de materia. ¿Ok? Vamos a hacerlo acá. Ahora, primero, yo puedo encontrar cuánto etileno entra. Etileno es el otro reactivo. Sí, yo puedo encontrarlo como, porque bueno, en este caso, como tengo el porcentaje de exceso, yo puedo entonces utilizarlo con la cantidad teórica. ¿Ok? O sea, acordémonos, en este caso, entran, H es lo que entra, es 100 moles sobre segundo. Y yo sé que el porcentaje de exceso es 25. Entonces, ¿cómo yo hallo, verdad, la cantidad de etileno que entra con la cantidad teórica requerida? ¿Por qué? Porque, bueno, ya sé que aquí está en exceso. Entonces, lo que hago sería 0,25, ya directamente esto sin el porcentaje, sería el agua que entra menos el agua teórica requerida dividido por el agua teórica requerida. ¿Ok? O sea, esto, bueno, por lo general nosotros lo hemos hecho en ejercicios de combustión, ¿verdad? En donde lo que está en exceso es el oxígeno, pero se aplica a cualquier componente que esté en exceso, ya no simplemente para el oxígeno. En este caso lo estamos haciendo para el agua. Y con eso nosotros vamos a hallar cuánto es el agua teórica requerida. ¿Ok? Entonces, el agua teórica requerida, ¿verdad? Si yo reemplazo, me van a dar 80 moles sobre segundo. Y ahora, como siempre les he dicho, ¿qué representa esto que es aquí? Representa los moles de agua que son necesarios para que todo el reactivo principal, que el reactivo principal en este caso es el etileno, ese que es aquí, se consuma por completo, ¿ok? En la reacción principal. ¿Ok? Y es por eso que yo puedo relacionar esta cantidad teórica requerida para determinar cuánto es el etileno que ingresa. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a escribir por aquí las reacciones. Ok,
Entonces, con esto, ¿verdad? Con esa cantidad teórica requerida, yo puedo utilizar los coeficientes estequiométricos, ¿ok? Y ver entonces cuánta es esa cantidad de etileno que ingresa. ¿Ok? Entonces vendría a ser H2O, teórico requerido. Aquí va el coeficiente estequiométrico del agua y acá va el coeficiente estequiométrico del etileno. ¿Ok? Siempre abajo es lo que yo tengo, o sea, en este caso se relaciona de esta manera. Es lo que yo tengo, ¿verdad? O sea, luego el coeficiente estequiométrico de lo que yo tengo y el coeficiente estequiométrico de lo que yo o a lo que yo quiero llegar. Que en este caso es a moles de etileno. Entonces, como en este caso, bueno, los coeficientes estequiométricos son 1, 1, yo voy a tener 80 moles por segundo. Y esto va a ser mi etileno alimentado al reactor. ¿Ok? No sé si hasta ahí, chicos, alguien tenga alguna pregunta. Esa agua que es teórica requerida está relacionada con la reacción, ¿o no? Sí, porque en la reacción uno de los reactivos es agua. ¿Ya? O sea, en este Y caso, digamos, sé que por lo general estamos acostumbrados a tener combustiones, ¿verdad? Donde los dos reactivos son, qué sé yo, etano y oxígeno, ¿ya? Pero en este caso no, los reactivos son etileno y agua. Y en este caso el agua está en exceso. Entonces, con la cantidad teórica requerida de agua, yo puedo determinar cuánto es esa cantidad de etileno que se alimenta. esa cantidad de etileno que se alimenta es igual a la que reacciona, ¿o No, no? no necesariamente. E incluso aquí nosotros podemos ver que no es así. O sea, una cosa es la cantidad que se alimenta el reactor y otra cosa es la cantidad que reacciona. En este caso no puedo decir que es lo mismo, especialmente porque aquí en la composición de salida me dicen que yo tengo etileno. Entonces no quiere decir que el etileno no reaccionó al 100%. ¿Ok? Entonces, siempre que digamos que tenga un exceso de esa manera, tiene que relacionarlo con la alimentación, más no con lo que Sí, reacciona. exacto. O sea, es con la alimentación al reactor. Ya. Ok. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Ok, entonces con eso ya nosotros tendríamos, ¿verdad? ¿Cuánto hay en nuestra corriente 1? Que lo voy a dejárteles aquí bien bonito. Nuestra corriente 1 tenemos 80 mol por segundo de etileno y de agua tenemos 100 moles. ¿Ok? Acordémonos también de que gramo mol es lo mismo que mol, por si acaso. Ahora, ¿cómo yo resuelvo el balance de materia? Nos vamos a la corriente 2. Como yo les había dicho, en la corriente 2 nosotros tenemos las composiciones para una base seca. O sea, yo sé que el X del etileno es, vamos a ver, 0.4286, que el X del etanol es 42.86 también. Y que el X de este que está aquí es 14.28. 0.1428. Entonces esto es C2H5, 2O. ¿Ok? Eso que está aquí únicamente base seca. ¿Ok? Si se dan cuenta, esto que está aquí suma 1. ¿Ok? Y es porque en la base seca solo se considera esos componentes, no se considera el agua. Pero nosotros para resolver el balance de materia,
Después tenemos que calcular entonces cuánta agua hay, porque como ya les había dicho, agua también hay dentro de estos productos. Ahora, ¿cómo entonces procedemos a resolver esto que está aquí? Este tipo de ejercicios me he dado cuenta que la MIS les ha tomado bastante, tanto en las lecciones, me parece que así la misma metodología estuvo en el examen del primer parcial, así que no me sorprendería que esta misma metodología vaya al examen del segundo parcial, ¿ok? Entonces, esto que está aquí, yo lo primero que tengo que hacer es plantear los balances por componentes. ¿Ok? Digamos, para el C2H4 de la corriente 3, ese que está aquí es el etileno. Entonces, su balance vendría a ser el C2H4 alimentado, la corriente 1, menos el C2H4 que se consume en la reacción 1. Simplemente en la reacción 1, ¿por qué? Porque en la segunda reacción no aparece, ¿ok? Solo aparece en la primera reacción. Ok, ¿qué más? Para el etanol, C2H5OH, ¿verdad? Este que está aquí es un producto. O sea, en la primera reacción es un producto y en la segunda es un reactivo. Entonces, esto vendría a ser igual a ¿qué? Al C2H5OH que se genera en la reacción 1 menos el C2H5OH que se consume en la reacción 2. ¿Ok? Porque, como ya les había dicho, en la reacción 1 es producto y en la reacción 2 es reactivo. ¿Ok? Ahora, y para el otro que saca el C2H5 simplemente va a ser igual a el C2H5 que se produce en la reacción 2. ¿Ok? Ahora, ahorita se lo voy a hacer el balance para estos tres componentes. ¿Por qué? Porque yo tengo composiciones en base seca. Si tuviera en base húmeda, o sea, ya tuviera este componente que está acá, ahí sí lo consideraría, pero por el momento no. Ahora, como yo les había indicado acá, aquí, ¿verdad? Digamos, el X de C2H4, aquí es igual para base seca. Vendría a ser los moles, vamos a poner C2H4 de mi corriente 2, ¿verdad? Dividido para los moles totales en base seca. Uy, aquí sí debería ser 2 y 2. No sé por qué puse 3. Sería de la corriente 2, corriente 2, corriente 2. Entonces serían los moles de C2H4 de mi corriente 2, más los moles del etanol, más los moles de este otro producto. ¿Ok? Y ahora, si se dan cuenta, yo voy a tener muchas incógnitas, ¿ya? Digamos, ese que está aquí es un valor que yo sí sé, que es 80, que es lo que ya calculamos. De ahí el resto, yo voy a tener incógnitas. Entonces, para facilidad de cálculo, ¿ok? Tengo que llevar todo a tal vez variables o tal vez a la misma variable, ¿ok? Con el fin de yo poder reducir mi número de variables, ¿verdad? Y poder resolver el ejercicio. Entonces, en este caso, las que yo llevo en la misma variable, que creo que ya se les he mencionado, son aquellos que vienen de reacción. O sea, digamos, este que está aquí es el C2H4 de la reacción 1. Este que está aquí es el etanol de la reacción 1, el etanol de la reacción 2. Todos estos, ¿verdad? Que están aquí, yo los puedo tal vez pasar a otra variable, ¿verdad? Mediante coeficientes estequiométricos. ¿Ok? Y entonces ahí yo lo que tengo que hacer es dejarlo todo, ¿verdad? En términos de una sola, bueno, no de una sola variable, sino tal vez de una variable que esté relacionada en las dos reacciones. ¿Ok? Digamos, si nos vamos acá, podemos ver que el componente que se repite en las dos reacciones
es el etanol. ¿Ok? Entonces yo puedo dejarlo todo en términos del etanol. Y eso va a facilitar mucho los cálculos. ¿Ok? O sea, digamos, eso que está aquí, ya, eso que está aquí, déjame poner color negro, sería C2H4 alimentado. Ya, ese que está aquí lo voy a pasar a etanol. ¿Ok? Como los coeficientes son 1, 1, entonces vendría a ser C2H5OH1 de la reacción 1. ¿Ok? Eso quiere decir que esto y esto son equivalentes. O sea, la misma cantidad de moles de C2H4 que se consumen, acá se producen de etanol. ¿Ok? Por eso lo relacionamos con los coeficientes estequiométricos. Ahora, acá, bueno, ese que está aquí no cambiaría, simplemente lo estoy dejando en las mismas unidades de C2 de etanol, ¿verdad? De reacción 1 y de reacción 2, y ese que está aquí, ¿verdad? Sí lo cambiaría, que en ese caso los coeficientes estequiométricos son 1 y 2. Entonces, por lo tanto, aquí yo tendría 2C2H5OH de mi reacción 2. ¿Ok? No sé, chicos, si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Ahora, si yo sumo estos moles, ¿ok? Me va a quedar C2H41, ¿verdad? Ahora, ese que está aquí, se va con el de acá, porque tengo menos 1 más 1, y finalmente me van a quedar estos dos. ¿Ok? Recuerden que también tengo que tomar en cuenta moles de etanol, de qué reacción es. ¿Ok? No es porque aquí tengo todos estos que están aquí moles de etanol, los voy a restar y sumar, no. Estos son de la reacción 2 y estos son de la reacción 1. Entonces aquí tengo menos 1 más 1, se va, y aquí tengo menos 1 más 2, y me va a quedar así. Más C2H5OH. ¿Ok? Entonces, estos son los moles totales. Bueno, en este caso ya tengo cuánto es esto. Lo voy a dejar escrito como 80 más C2H5OH2. ¿Ok? Estos son los moles totales cuando yo tengo mi base seca. ¿Ok? Y entonces, digamos, vamos a usar este que está aquí, el C2H4. Entonces, X de C2H4 va a ser los moles de C2H4 de mi corriente 2 dividido para los moles totales base seca. ¿Ok? Esto que está aquí ya vimos que son los moles, ¿verdad? Los moles de etileno que entran, o sea, 80 menos el etanol de la reacción 1. Y esto va a ser igual entonces a 80 más el etanol de la reacción 2. Y esto es igual a 0.4286. ¿Ok? En este caso tengo una ecuación 2 incógnitas, entonces tengo que plantear otra, ¿verdad? Para poder resolver. Y yo puedo utilizar cualquiera de las otras dos. En ese caso yo voy a trabajar con esta que está aquí. ¿Por qué? Porque aquí solo relaciono una de mis dos variables y me va a hacer o me va a facilitar un poco más los cálculos.
Digamos, el X del C2H5,2O vendría a ser los moles de CH5,2O sobre los moles totales de la base seca. Eso va a ser a 2 veces C2H5OH2 dividido para 80 más C2H5OH2. Y esto es igual a 0.1428. Ahora aquí sí tengo una ecuación, una incógnita, y de aquí yo puedo despejar esto que está aquí. Entonces finalmente el C2H5OH de mi reacción 2 es 6.15 mol por segundo. ¿Ok? Y como ya tengo esto, puedo despejar cuánto es lo de acá. Y con eso yo tengo que mi C2H5OH1 es 43.076 moles por segundo. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, me hice una pregunta en uno de los, de cómo reemplazamos ahí abajo. Dice que el C2H5OH en la corriente 2 es igual al C2H5OH de la reacción 1 menos el C2H5OH de la reacción 2. Ujú. Pero ahí en la que pusimos ahí consideramos la de la reacción 1, por si acaso. A ver, ¿en cuál? Ahí en la segunda ecuación, la del C2H5OH. Ya, ¿Con qué se cancela? Se con la que cancela. está acá. O sea, aquí lo que estoy haciendo es sumando todo esto. Estoy sumando esto, déjame, vamos a ponerlo, para sacar los moles totales. Ah, y Estoy se sumando cancela. esto Ya está bien. con esto más esto. ¿Ok? Acordémonos que los moles totales va a ser la suma de esto más esto más esto. Y como todo esto yo lo dejé expresado en términos de solo dos variables, ¿ok? O variables que se relacionan, ¿verdad? Yo puedo sumar de igual manera esto más esto más esto, y estas dos se van a ir, ¿verdad? Porque ahí tengo menos 1 más 1, aquí tengo menos 1 más 2, y ahí tengo este más 1 que está acá. Sí, está bien. Gracias. Ok, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, voy a revisar el chat por si acaso. Ok. Tengo una pequeña duda. ¿De dónde salió ese 80? Ya, ese 80 es el que calculamos acá. Es el C2H4 que ingresa, el que se alimenta. ¿Ok? Este que está aquí es la salida del reactor. Vamos a poner aquí el reactor, aquí entra la corriente 1. Entonces, si yo planteo el balance para el C2H4, va a ser la cantidad que se alimenta menos la cantidad que pasa por reacción. Esa cantidad que se alimenta ya la sacamos. Por eso incluso le puse un cuadradito amarillo. ¿Ok? Y esos son los 80 moles. Una pregunta. Ujú. Si tú considerabas el agua, por ejemplo, y al final de todo eso tienes los moles totales de cada, digamos, componente, y lo dividías para la cantidad total de moles sin considerar el agua, ¿es lo mismo que estás haciendo o no? O sea, a ver cómo. Si O sea, yo si hago aquí, o sea, si yo usas uso el el agua, agua y lo sumo para los moles totales. o sea, usas el agua como un dato para hallar cada mol de cada Ujú. O sea, yo elemento. planteo el balance para el agua también. Y lo que tú me estás diciendo es que yo lo sumo para los moles totales de esa corriente.
Ajá, y al final como que solo tomas en cuenta lo que te sale sin el agua y ahí lo divides, ¿no? No se puede. Si lo tomo en cuenta sin el agua y lo divides. Es que, a ver, esos que están aquí, esas composiciones son únicamente para base seca. Eso, por eso yo estaba diciendo que son estas composiciones, o sea, son cada uno de estos componentes dividido para la suma de el C2H4, el etanol y este que está acá, sin el agua. ¿Ok? Esa es la base seca. Si tú hubieses considerado, digamos, hubieses planteado el balance para el agua, o sea que sí se puede, ¿ok? Sino que en este caso no lo planteé, porque los valores que me están dando aquí de composición son netamente para una base seca, ¿ya? Entonces, digamos, si tú consideras aquí, ¿verdad? Ya el balance, bla, 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 y tú lo sumas aquí en moles totales, y tú lo divides, los valores que tú vas a tener acá de etanol en la corriente 2, perdón, etanol en la reacción 2 y etanol en la reacción 1 van a ser erróneos. ¿Ok? E incluso no tendría sentido porque si se supone que tú estás considerando una base húmeda, ¿ok? Entonces, cuando tú saques aquí el X del agua, la suma de todos esos valores te va a salir mayor a 1. ¿Ok? No sé si, bueno, con eso respondí tu pregunta. Yo tengo una duda. Ujú. En la tercera ecuación del C2H52 del oxígeno, en la corriente 2, tienes como, bueno, tienes 2 del C2H5H, pero de la segunda reacción. Ujú. Ese 2 no debería ser un medio, porque si veamos la ecuación, la reacción, ahí está. Un medio. Sí, No, acordémonos siempre que es. A ver, espera. sí, porque si es coeficiente, pues, no sé si me estoy confundiendo, pero yo creo que es un medio. Sí. Ya, entonces ahora aquí sería, sí, es verdad, es un medio. Porque es esto, ¿verdad? El coeficiente de este es 2 y el coeficiente de este es 1. Sí, entonces aquí finalmente quedaría más un medio. No, menos un medio. Menos un medio, aquí también sería menos un medio. Sí, es verdad, tienes razón. Buena observación, gracias. Entonces, vamos, déjenme volver a calcular estos valores. Mientras calculo, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Entonces, cuando es base seca, simplemente omites el agua, o sea, no lo tomas en cuenta para nada. Sí, esa es la definición de base seca. Mm. Entonces aquí sería menos un medio. Y sería menos un medio. Ok, esto entonces es 5.51. Arriba también falta en un medio. Ahí. Bueno, también abajo tienes el 2. A ver, este que está aquí es un medio. Y el de acá, no, pues este sí se queda igual. Era entonces 80 menos el C2H5OH de la reacción 1. Ok, entonces acá. Disculpa, Ujú.
Una consulta. Entonces, por ejemplo, para hacer el análisis de grado de libertad, tampoco se considera el agua como un dato, digamos, si te dan el porcentaje o los moles. O sea, el agua sí, pero es que eso es diferente. El valor que nos están dando es de el agua que entra, o sea, para la reacción. O sea, digamos, ahorita lo que estamos haciendo es determinar, o sea, con la información que nos da el ejercicio de esas composiciones, ¿verdad? De esas composiciones es determinar, por así decirlo, cuánto de cada mol se produce en sí, para así nosotros poder determinar cuánta agua se produce o cuánta agua hay al final del reactor y poder dar entonces las composiciones en una base húmeda. No sé si tal vez ahí me hice entender. O sea, de los base seca vas a base húmeda. Sí, pero porque, o sea, me piden la composición a la salida de la corriente. Y a la salida de la corriente yo tengo agua. Mm, ya. Ok, alguien que tal vez me pueda ayudar verificando esto que está aquí. Ok, bueno, ¿alguien que tenga alguna pregunta, chicos? Ahora, ya con estos valores, yo ya puedo saber entonces cuánto es, vamos a poner acá, corriente 2. Que esta es la de salida del reactor. Ok, entonces, aquí está, sería C2H4 para el etileno. C2H4 vendría a ser el C2H4 que ingresa menos el que pasa por la reacción 1. Y esto era igual a el C2H4 que se alimenta menos el etanol que pasa por reacción 1. Y como ya tenemos estos dos valores, sería 80 menos 49.99. ¿Ok? Ok, gracias. 80 menos 49.99 sería entonces que al final yo tengo 30.01 moles. ¿Ok? Ahora vamos lo mismo con el etanol. El etanol sería entonces el etanol que se produce en la reacción 1 menos el que se consume en la reacción 2. ¿Ok? Entonces aquí sería la resta de estos dos valores. 49.99 menos 19.99. Eso quiere decir que al final yo voy a tener 30 moles. Moles por segundo. Moles por segundo. ¿Ok? Para entonces el C2H5 2O, ya habíamos visto que es un medio, mirad aquí, un medio de eso que está aquí. O sea, sería un medio de, o la mitad de 19.99.
Y esto es 9.995 moles sobre segundo. ¿Y qué me falta? Me falta el agua. El agua, entonces, va a ser el agua que se consume, pero el agua que ingresa, ¿verdad? Menos el agua que se consume en la reacción 1, más el agua que se produce en la reacción 2. ¿Ok? Y de igual manera yo puedo relacionar eso con los coeficientes estequiométricos. De el etanol en la reacción 1 y el etanol en la reacción 2, porque eso es lo que ya tengo. Entonces aquí sería 100 menos con este que está aquí es 1 y con este que está aquí sería 2. Entonces vendría a ser, para acá, aquí sería el C2H5OH de la reacción 1, sería 1, 1, más C2H5OH de la reacción 2, sería 2 y 1. ¿Ok? Y esto finalmente me va a dar, sería 100 menos 49.99 más 19.99 dividido para 2. ¿Ok? Sería 60.005 mol sobre segundo. ¿Ok? No sé, chicos, si alguien tiene alguna pregunta. Ahora sí, los moles totales de la corriente 2 vendrían a ser la suma de todos estos valores, ¿verdad? Ahora sí, considerando obviamente el agua, porque el agua sí es un reactivo, pero o un componente de la corriente. Entonces serían 130.01 mol sobre segundo. El enunciado, o sea, el ejercicio, si no estoy mal, también nos pide que hallemos esas composiciones. Ajá, las composiciones. Entonces, aquí ya están los flujos, ¿verdad? De cada uno. Sería 30 para el etileno, 30 del etanol, 9.95 para este que está aquí y 60 para el agua, dando un flujo total de la corriente 2 de 130.01. Para hallar las composiciones, entonces simplemente lo que hacemos es X del agua dividido para moles del agua de la corriente 2 para los moles totales. ¿Ok? En este caso, digamos, sería 60 dividido para 130.01. Sería 0.4615. Para el etileno, tendría que ser 30. Sería, bueno, los moles de etileno dividido para los moles totales. 0.2307. Para el etanol, es aproximadamente igual a este X, al del etileno. ¿Ok? Porque, bueno, los moles, la diferencia no es mucho. ¿Ok? Entonces vendría a ser aproximadamente lo mismo. Y entonces nos faltaría el C2H5,2O. Lo puedo calcular como los moles dividido por los moles totales o simplemente por la diferencia. Porque sabemos que la sumatoria de todos estos componentes tiene que dar igual a 1. ¿Ok? Esto sería 0.0771. ¿Ok? Entonces aquí nosotros, bueno, podemos notar la diferencia. O sea, estos que están aquí, ¿verdad? Vendrían a ser entonces las composiciones base húmeda. ¿Ok? Porque en base húmeda nosotros tenemos nuestra corriente de salida del reactor, porque tiene agua.
Entonces, eso es lo que nosotros teníamos que calcular. Y por eso nosotros, bueno, hicimos todo este procedimiento que está aquí. No sé si hasta ahí, chicos, alguien tenga alguna pregunta. La orden del ejercicio dice base húmeda, ¿verdad? O seca. No dice base húmeda, dice que calculemos las composiciones a la salida del reactor. Y a la salida del reactor nosotros tenemos una base húmeda. ¿Ok? Porque si no, digamos, el ejercicio en sí ya te está dando cuál es la composición a la salida del reactor, pero en base seca. ¿Ok? Entonces, o sea, tal vez como que ponte un poco a pensar. ¿Para qué te pide cuáles son las composiciones a la salida del reactor? Si aquí ya te están dando estas. ¿Ok? O sea, esas que están aquí, ya sabes que no son las de la salida del reactor como tal, porque a la salida hay agua. Entonces, en esta base seca no se considera el agua. Por eso nosotros tuvimos que utilizar esos datos, ¿verdad? Para después calcular cuánto se produce de agua y ahí sí determinar las composiciones, la composición tal vez real de la corriente, que esas composiciones reales están en una base húmeda. Y si, por ejemplo, ya me decían que estaba en bases húmedas, que no tenía que hacer nada, o sea, hacerlo directo. O sea, sí, si te dicen que ya está directamente en base húmeda, ya no tienes que resolver balance. Bueno, sí tendrías que resolver tal vez para saber cuánto es el flujo, ¿ok? Porque, o sea, una cosa es composición y otra cosa son flujos. Entonces, digamos, en el literal E te dicen cuánto es el calor asociado al reactor y tú para eso de ley necesitas saber cuánto es el flujo. ¿Ya? Entonces, ya, pues si ya te dan directamente la envase húmeda, ya por así decirlo, te ahorras una parte del cálculo, pero sí tienes que saber cuánto es el flujo de la corriente 2. O sea, en resumen, usas base seca para hallar la cantidad de agua que hay y después eso sumas el total y divides así para hallar en base húmeda. Ujú. Ok. Ok, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Sí, la parte esa de la del agua no la entendí muy bien. Cuando Ujú. tuvimos el porcentaje del agua, como hicimos el balance y el porcentaje. ¿En cuál? Esto. Sí, exacto. Ya, a ver. Esto que está aquí, a ver, digamos, a la salida del reactor, ¿verdad? Nosotros tenemos agua. Ok, entonces, digamos, vamos a hacer un esquema. Ya, digamos que, y aquí ustedes tienen su salida del reactor, tenemos el etileno, el etanol, agua y este otro que, ok, ya. Digamos aquí va un punto, digamos aquí va un evaporador. Ya. Entonces en el evaporador, aquí en la corriente 3 digamos que va a salir el agua y acá que va a salir todos mis componentes. C2H4, C2H5H y este que está acá. ¿Ya? Ahora, a mí me están dando las composiciones de esto. Base seca, con el agua evaporada. Eso es lo que yo tengo. Pero esto que está aquí no son las composiciones de salida del reactor, porque en el reactor hay agua. ¿Ok? Entonces yo lo que hago, ¿verdad? Es con esta base seca, ¿verdad? Sacar entonces cuánto, por así decirlo, se va de etanol, ¿verdad? Porque eso es lo que hicimos. Cuánto se fue de etanol por la reacción 1 y cuánto se fue de etanol por la reacción 2, ¿verdad? Eso es lo que yo determiné al resolver esta base seca.
Esto es lo que yo saqué. Y esto que está aquí me va a permitir realizar el balance para el agua. Para yo saber entonces cuánta agua debe salir en el reactor. Porque, o sea, verá, hay agua que entra, ¿verdad? Pero hay una parte que se consume y otra parte que se genera, ¿ya? Justamente yo las puedo relacionar con estas dos cantidades, ¿verdad? Por la estequiometría. Entonces, bueno, ya que yo determiné eso, entonces determino ahora sí cuánta agua yo tengo o cuánta agua sale del reactor y yo, bueno, ya simplemente lo que hago es sumar todo eso y todo esto me dan mis moles totales de la corriente 2 y saco las nuevas composiciones. ¿Ok? No sé si tal vez ahí quedó un poquito más claro. Sí, Miss, muchas gracias. Ok. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Ok, en este caso tal vez véanlo como si estamos yendo de atrás para adelante. Ya, por lo general, ¿verdad? En los ejercicios que la mayoría hemos hecho, tenemos un porcentaje de conversión, una selectividad o lo que sea, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué hacemos? Calculamos flujos, ¿verdad? Y luego composiciones. En este caso, ¿verdad? Como les digo, partimos o sea, en el sentido contrario. Con las composiciones, ¿verdad? Que nosotros, el ejercicio en este caso son los datos o especificaciones que nos da. De eso nosotros pasamos a saber cuántos son los flujos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tal vez a veces suele causar un poco de confusión. ¿Ok? Entonces, bueno, chicos, si nadie tiene ninguna pregunta, porque, no sé, tengo la leve sospecha que algo así también se les va a poner a la misma en el examen. Especialmente porque vi que se los puso en una lección, se los puso en el examen, se los puso en esta lección, en la última que tuvieron. Entonces, la mía está siguiendo tal vez la misma metodología, porque tal vez ustedes se confunden en esta parte. Ok, bueno, si no tienen ninguna pregunta, vamos a continuar. Ahora, nos dice, bueno, con eso hicimos el A y el B. Nos dice en el C, para recuperar el reactivo se decide usar un separador que permita la recuperación del 100% del etileno que ingresa al equipo. Luego se recircula todo el etileno al reactor. Dibuje el DBP y determine el flujo de alimentación fresca al proceso. Ok, vamos para acá. Ese creo que era el C. Ahora, entonces, partimos de lo mismo. Aquí tenemos nuestra corriente 1, que tenemos 80 moles, ¿verdad? Por segundo de C2H4 de etileno y 100 moles de agua. ¿Verdad? Puede ser la flecha un poquito más larga. Entonces aquí tenemos el reactor, ¿verdad? Y a la salida ya también sabemos cuánto hay de cada uno. Pero en este caso solo voy a poner del etileno. Sale, creo que era 30.01. Ajá. 30.01 mol por segundo. Aquí tenemos también agua, etanol y bueno, este otro que no sé cómo se llama. Entonces, vamos a hacer también una línea un poquito más grande. Ya está. Ahora, nos dicen que aquí, ¿verdad? A la salida del reactor hay una etapa de separación. Podemos ponerlo como un punto de separación, podemos ponerlo como un equipo, un separador, ya sabes, solo tienen
gran importancia. La cosa es que representar que eso es una separación. Ok, entonces, de un lado, ahora vamos a ponerle aquí corriente 4. De un lado se van a ir todos los productos. O sea, yo voy a tener aquí C2H4, agua, perdón, el C2H4 no era. Todos los productos menos el C2H4, porque eso es lo que se va a recuperar. El etanol, el agua, y este que está acá. ¿Ok? Y todo el etileno dice que se va a recuperar. Uy. A ver, ¿qué pasó? Ya. Ok, a ver. Ya, ahora sí. Entonces, esto que está aquí le vamos a poner corriente 3. Ok, por aquí se van a ir esos 30.01 mol por segundo de C2H4. Solo dice que se recupera etileno y que esta es la alimentación al reactor. Entonces, con eso nos piden determinar cuánto es la alimentación fresca al proceso. Vamos a ponerle corriente 5. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Ok, entonces como yo hallo esta alimentación fresca, simplemente lo que hago es hacer un balance de masa, ok, sin reacción, que simplemente es un punto de mezcla, entre las corrientes 5, 3, 1. Ok, bueno, para lo que es, digamos, el agua, va a ser sumamente fácil porque el agua, ¿verdad? Que debería entrar al proceso, que en este caso es la corriente 5, va a ser igual al agua que se alimenta al reactor. O sea, en este caso, la alimentación del agua es de 100 moles sobre segundo del agua. En cambio, para el etileno, el C2H4 de la corriente 5, más el C2H4 de la corriente 3, todo esto me va a dar el C2H4 de mi corriente 1, que esto es 80. ¿Ok? Y este que está aquí también ya lo tengo, ya sé cuánto es 30.01. Con eso, simplemente lo que hago es restar, y voy a tener que C2H4 de mi corriente 5 va a ser 80